Responsable de Cedelco, tenemos a quien fue alcalde de esta ciudad, Carlos González, con nosotros. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Te gusta el nuevo formato del día a día? Bueno, lo veo modernísimo y con un aspecto realmente agradable, así sí, me gusta mucho. Bueno, pues Carlos, 5 años han pasado de aquel 14 de marzo, terrible. Te tocó lidiar con ello, con el COVID, siendo alcalde de esta ciudad. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, efectivamente, le tocó a nuestro gobierno y a mí como alcalde que era en aquel momento. Acababa de comenzar la legislatura. Comenzábamos una legislatura con muchos proyectos por delante, con unas expectativas de transformación de la ciudad realmente interesantes, que de momento se vieron absolutamente truncadas por la pandemia, por el COVID y por el estado de alarma y sus consecuencias. Fue un punto de inflexión en todos los sentidos, pero bueno, lo recuerdo en primer lugar con dramatismo. A mí hay palabras, cuando hablamos del estado de alarma y de lo que vivimos en aquel momento, hay palabras que me vienen a la cabeza y que son conceptos muy visibles: miedo, incertidumbre, enfermedad, cierres, silencio. En la ciudad había un silencio que yo recuerdo... Mira, Carlos, esta era tu ciudad, sí, bueno, en 2020. Yo recuerdo el silencio de la Plaza de Baix, el silencio de la entonces ruidosa corredora. La corredora no estaba peatonalizada y era una fuente de ruidos. El despacho que yo ocupaba en el ayuntamiento era un despacho que daba a la Plaza de Baix y que era ruidoso por naturaleza. Pasaban 5 o 6 mil coches todos los días por la Plaza de Baix y de momento ese ruido cotidiano desapareció y se impuso un silencio que en realidad reflejaba lo que estaba pasando en la ciudad y en la sociedad española. Detrás del silencio estaba la parálisis social y económica que había impuesto el estado de alarma como consecuencia del COVID y como consecuencia de la incertidumbre. Por lo tanto, esa primera idea de incertidumbre, silencio, miedo, piensen nuestros espectadores que en el ayuntamiento, donde trabajan aproximadamente en las oficinas 300 o 400 personas, solo estábamos 4 personas. Yo estaba con 3... ¿Fue todos los días a todos trabajar? Todos los días, Carlos. Decidí, y creo que decidí lo correcto, y estoy convencido de que fue lo que había que hacer, decidí primero que el equipo se aislara, pero que en este caso yo como alcalde tenía que permanecer de forma simbólica en el ayuntamiento con un reducidísimo equipo de colaboradores, 3-4 personas que me acompañaron en esos días de vértigo, de miedo, de incertidumbre y de silencio. ¿Enfermó? Bueno, al final... al final ¿En la peor ola, la de 2021, enero? Sí, enfermé en enero de 2021, pero bueno, tuve un COVID súper leve. El Omicron, me decían, me acuerdo yo aquí. 10 días de estar en casa, pero no tuve prácticamente ningún síntoma y desde luego fui afortunado en ese sentido. Pero yo creo que la decisión, por lo que estábamos diciendo, la decisión de permanecer al frente del ayuntamiento era simbólica, tenía un contenido simbólico importantísimo. Lo hice con la incertidumbre, porque yo creo que si nos retrotraemos a aquel momento, tener miedo era normal, tener miedo a enfermar, tener miedo a no saber cuáles iban a ser las consecuencias de enfermar, creo que era absolutamente humano y normal. Y yo reconozco que tuve ese miedo a la enfermedad, pero que aún así decidí estar, dicho en forma metafórica, permanecer en el barco y por lo tanto ejercer como capitán hasta que desapareciera la situación de riesgo. Bien, y en esos, qué tremendo, ¿no? En esos días de auténtica soledad ahí en el ayuntamiento, con muy poca gente trabajando con usted, Carlos, los ciudadanos, ¿qué le decían? ¿Recuerda algún testimonio? ¿Recuerda alguna gestión que tuvo que realizar? Porque supongo que estaría pendiente para suministrar material de protección para todos los trabajadores municipales esenciales. Claro, recuerdo el cambio brusco
inmenso en nuestra actividad, de tener una actividad institucional, de tener una actividad dedicada a gestionar proyectos, dedicada a resolver cuestiones cotidianas de la ciudad, de lo que es la función normal de un alcalde, pasar a preocuparnos por todo esto de lo que estaban hablando los directores de hospital y ustedes en la anterior tertulia, y que era la preocupación del momento. La preocupación del momento eran las mascarillas, era el material quirúrgico, el material de protección, era guantes, hidrogel, todas estas cosas que eran absolutamente desconocidas en lo cotidiano. Y también había otra preocupación, la preocupación social. Hubo una parte de la población cuyos recursos económicos no les permitían hacer frente a las necesidades básicas de la vida diaria. Dicho de una forma clara y directa, había personas que una vez que cesó su actividad económica no tenían dinero para comprar lo esencial para ellos y para sus hijos. No tenían ni dinero, lo voy a decir así, para la nevera. Y hubo que articular mecanismos con los funcionarios que estaban en sus casas, con la ciudad paralizada, hubo que articular mecanismos para hacer que llegaran recursos económicos a esas familias, que eran familias normales, dicho en términos socioeconómicos, y que de la noche a la mañana pasaron a ser vulnerables, a no tener 100 euros para hacer la compra. Entonces, ese fue un fenómeno que irrumpió. Por lo tanto, nuestra actividad, mi actividad como alcalde, pasó de todo esto que antes decía, de la actividad institucional, a una actividad de trinchera, si me permite la expresión, una actividad de estar preocupado de cosas esenciales. Y bueno, y me decía contacto con los ciudadanos. Bueno, el contacto con los ciudadanos era telefónico, claro, era por WhatsApp, presencial escasísimo, y ahí recuerdo todo tipo de situaciones, desde situaciones dramáticas hasta situaciones de solidaridad y de generosidad, que creo que no debo desvelar quiénes fueron, pero sí situaciones de solidaridad que realmente te hacen pensar que vivimos en una ciudad en la que hay personas que en los momentos difíciles están para todo. Entonces, pudimos vivir momentos también dentro de la dificultad y del drama, momentos de grandeza desde ese punto de vista, de ver cómo personas ponían sus recursos a disposición para resolver problemas de la ciudad. Por lo tanto, muy duro, pero también con momentos realmente emotivos y realmente que te hacen pensar, como decía, que vivimos en una ciudad en la que hay generosidad, solidaridad, y gente que está dispuesta a tirar del carro en los momentos de máxima dificultad. Precioso ese testimonio, pero ¿y cómo? Porque los hospitales, los dos responsables nos han dicho que ellos afortunadamente no hicieron cribado de quién vivía y quién no. Había recursos para atender a los enfermos, no tuvimos ese problema. Pero ¿y en los cementerios? ¿En los tanatorios hubo algún problema o hubo falta de nichos para enterrar? Porque fueron 300 víctimas las de la COVID. Sí, yo creo que hay que empezar precisamente por este aspecto. Las víctimas. Yo recordaba hoy, con motivo de la efeméride y de vuestra amable invitación, recordaba que detrás de esto, aparte de vivencias, anécdotas y dificultades, hay familias, 300 personas que fallecieron aproximadamente, y hay multitud de personas que enfermaron, algunas de las cuales todavía tienen secuelas. Por lo tanto, la pandemia no solo es una efeméride que hay que recordar, sino sobre todo hay que recordar a las personas que padecieron la cara más dura, la vertiente más dura de la pandemia, que fue quienes perdieron a un familiar y quienes enfermaron. A ellos todo el cariño, toda la solidaridad y un recuerdo realmente emocionado. Estamos viendo esas imágenes. Ese fue el homenaje que tú organizaste, ¿no?, como alcalde. Hicimos dos cosas. Hicimos un acto institucional en la Plaza de Baix, una vez que ya estuvo peatonalizada, un acto institucional realmente emotivo en el que participaron las víctimas, en el que participaron personas familiares de las víctimas, personas que habían enfermado, vino la consellera de Sanidad, que entonces
entonces era doña Ana Barceló. Hicimos un acto realmente, creo que fue a la altura de las circunstancias, y luego hicimos este otro acto de homenaje que fue inaugurar el jardín de las víctimas, dedicar un jardín de las víctimas del COVID en el entorno del barrio del cementerio y del cementerio de la Asunción, para que haya un recuerdo permanente de la ciudad a esta tragedia que tuvo consecuencias realmente dramáticas. Un alcalde que aprende cuando tiene que lidiar con una pandemia que paró el mundo. Lo realmente importante, ¿qué es lo realmente importante? Y al final lo realmente importante siempre son las personas. Yo creo que eso ya se sabe, pero se subraya, se enfatiza y se convierte en la auténtica prioridad. Y dejas de pensar en ladrillo, dejas de pensar en proyectos, dejas de pensar en financiación, dejas de pensar en las batallas cotidianas y piensas que lo realmente importante es que esas personas que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo y no tenían recursos, tengan recursos todos los días, piensas que los hospitales estén abastecidos, piensas, en definitiva, que el impacto de la pandemia sea el menor posible sobre tu población, sobre las personas. Sí, la ayuda social, y supongo has hablado de esas personas, esos autónomos, esos empresarios que se quedaron sin esos 100 euros para llenar la nevera, pero ¿y de las personas mayores, tanto en casa solas como en residencias? ¿También os preocupasteis desde el ayuntamiento? Bueno, ¿también hubo un servicio especial? Era terrible pensar en la situación de esa parte de la población que vive, por una parte los que vivían en residencias, pero también los mayores que estaban solos en sus viviendas. Hay una parte de la población de avanzada edad que tiene autonomía, una cierta autonomía, y que siguen viviendo en sus viviendas, y que de momento ese shock que supuso el cierre de todo, pues les dejaba aislados. Y sí que pusimos en marcha iniciativas. Hay que recordar, hablaba antes de solidaridad, una vertiente de esa solidaridad fueron las ONGs que articularon junto con el ayuntamiento todo un dispositivo que permitía que esas personas tuvieran recursos en sus viviendas, tuvieran los medicamentos que necesitaban, tuvieran la comida, los alimentos, en definitiva, todo aquello que era imprescindible para ellos. Articular eso lo agradecimos en aquel momento en múltiples ocasiones, pero el trabajo que hicieron todas esas ONGs tan importantes para la ciudad, enumerarlas posiblemente me lleve a dejar alguna, pero recuerdo a Día, a Concienciate, a Cáritas, que al final gestaron todos juntos con el ayuntamiento un entramado de voluntarios dispuestos a, claro, piensen lo que acabo de decir, los medicamentos para esas personas mayores que estaban aisladas en sus casas. Todo esto es lo que hubo que de la noche a la mañana montar, articular y sostener. Por lo tanto, yo creo que fue un gran desafío, fue un desafío de una complejidad extraordinaria, con tintes, y no quiero exagerarlo, pero con tintes de absoluto dramatismo, porque sabíamos de las personas que enfermaban, de los contagios diarios, de los fallecidos, y pensar que estaba falleciendo gente como consecuencia del COVID era vivir en un drama constante. Bueno, pero lo superamos. Lo superamos todos juntos. La ciudad ha vuelto a recobrar la normalidad y con esto terminamos. Carlos, ¿cómo ve la ciudad 5 años después? Desde luego la ciudad, esta es una ciudad dinámica, esta es una ciudad que hace frente a la adversidad con resiliencia, con valentía, con emprendedurismo, con solidaridad, y esta es una ciudad que inmediatamente volvió a la normalidad, a remar, a recuperar, y yo creo que las constantes vitales de la ciudad afortunadamente recuperaron rápidamente. Y lo dice quien fue alcalde de la ciudad durante 8 años, Carlos González. Gracias. Muchas gracias a ustedes.